Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la información. Pues ahora resulta que los ministros se dan baño de pueblo y se sienten sensibilizados. Ayer en el Teatro de Querétaro, donde se promulgó la Constitución de 1917, Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que estamos en deuda con el pueblo de México y que estamos en deuda con los desprotegidos, estamos en deuda con los discriminados, estamos en deuda con los pueblos indígenas, estamos en deuda con las mujeres, estamos en deuda con nuestras niñas y niños, estamos en deuda con los grupos vulnerables, estamos en deuda con las personas con discapacidad, están en deuda con toda la nación, maldita sea. ¿Y cuándo van a... Carlos Federico, perdón, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Y cuándo van a entender? ¿Y cuándo van a pagar? ¿Y cuándo van a pagar, hijos de la chingada? Pero cálmate. Previo a eso, el presidente Andrés Manuel dijo que los poderes no le han cumplido a los mexicanos, lo reconoció el mismo ministro. El presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, dijo que los poderes no le han cumplido a los mexicanos. Los poderes, involucró a todos. Al hablar hoy frente al presidente, estamos en deuda con el pueblo de México. Ya todo lo que le dije. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó esta tarde que la Constitución de 1917 ha sido la de mayor permanencia de las tres que México ha tenido en su historia, porque el pueblo de México, el que guió su mano y condujo su pluma para su creación. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó esta tarde, en el marco del 102 aniversario de la Constitución de 1917, ¿no es extraño y lamentable que la corrupción no sea delito grave? Eso corresponde a los legisladores, corresponde a todos corregirlo, para iniciar una etapa nueva. Cero corrupción, limpiar a México de corrupción. Es una vergüenza que ocupemos el lugar 135 en el mundo entre los países más corruptos. Es una gran reforma que en la ley y en los hechos se termine con la corrupción. Últimamente se afectó mucho la letra, el espíritu de la Constitución, criticó el jefe del Ejecutivo Federal desde el Teatro de la República en Querétaro, donde se gestó la Constitución de 1917. Destacó que la transformación del país incluso necesitaría una nueva Constitución, pero dijo que su gobierno solo impulsará reformas que consideremos tienen la misma importancia que una nueva Constitución, que no debe descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir. ¿Por qué no convocar a un nuevo constituyente y elaborar una cuarta Constitución? Porque los que son maestros en este tema hablan de que ya son demasiadas las reformas. Aquí se dieron dos datos: 500 reformas, 700 reformas. Está muy parchada, muy remendada la Constitución. Fue duro el presidente. Y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos en deuda y estamos en deuda. ¿Se sensibilizarían de tanta maldad que han hecho? No creo, Carlos. Creo que fue a darse su baño de pueblo, a aparecer ante las cámaras, con su permiso, señor presidente, con su permiso, señor presidente de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobernador, panista, por cierto. Maldita sea, no debemos perder de vista que sus postulados de la Constitución se articularon en torno a una vocación social y buscan la finalidad práctica de acabar con las desigualdades que históricamente y a la fecha han producido condiciones de vida inaceptables para millones de mexicanas y mexicanos, impidiéndoles gozar de libertades y derechos. Mucho rollo. Si ellos saben que la justicia se ha vendido al mejor postor durante tantos años, tantas décadas. El que sí le respondió bravo fue don Porfirio Muñoz Ledo. Pero ¿qué dijo Larrea? ¿Qué dijo Larrea ahí, Carlos Federico? Larrea. Pues es
Lelo de la Rea, es Saldívar Lelo de la Rea. Que la Rea anda allá. No, la Rea no, el otro la Rea no, el otro es el ministro presidente. Este es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tuvo ahí una intervención y se dio un baño así como de pueblo, de decir, bueno, pues ahí estamos en deuda los poderes. ¿Por qué no se dice de él? ¿Por qué de él? No, pues él es el que representa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial. Pero él acaba de nombrar a Arely Gómez como Contralora la de los billetes del Poder Judicial de la Federación. O sea, le pones la canasta servida, está medio cabrón. No. Eso está medio difícil. Bueno, y sabrá que sabe a qué huele el platillo pueblo este cabrón. No lo ves. Habla por discurso. Vamos a escucharlo, es un simple y sencillo discurso de él. A ver, donde se ve que no sabe ni de lo que habla. Escuchemos. Sin embargo, permanecen insatisfechas las reivindicaciones de justicia y la legítima aspiración de cada persona de tener acceso a una vida digna. Nuestro país fue precursor del constitucionalismo social, pero no hemos sido capaces de cumplir de manera completa la promesa constitucional de cambiar la forma como se estructuran las relaciones sociales en nuestro país. En este sentido, la Constitución de Querétaro no es un documento estático, no es un documento acabado, es un anhelo todavía en construcción. En la coyuntura que vive el país, debemos retomar la ruta del constitucionalismo transformador que plasmaron los constituyentes de Querétaro. Un constitucionalismo que se diferencia del constitucionalismo clásico porque no se agota solamente en la protección de las libertades individuales y de los derechos civiles y políticos, sino que se orienta de manera decidida hacia el ideal de un mundo mejor, en el que los derechos sociales sean una realidad y sean la vía para alcanzar desde abajo, desde el respeto a la dignidad de los más olvidados, un verdadero cambio social. La Constitución nos marca la ruta para abatir la desigualdad, combatir la pobreza y lograr el desarrollo económico en beneficio de todas y de todos. Los poderes de la Unión. Anda en campaña. No, ese cabrón no, pues ya no es campaña, ya eres el ministro presidente de la Suprema Corte. Estos son los que dejaron a Hidrocina, le liberaron sus cuentas por 30,000 pesos, hombre. Pues digo, por un billetote. Oye, pero trae un discurso priista ahí. No, es que escrito. Es priista. Para aquellos que dicen mientras él les hace las actas a los del PAN para que revoquen lo de... sí, para que metan sus controversias constitucionales. Entonces él les pidió el favor ahora, redáctenme un discurso, cabrón. Ahí de grilla, sí, claro. ¿Lo quieres priista o panista? ¿Ok? ¿Lo quieres de mesista? Oye, parece que en campaña electoral, que los olvidados y que la justicia sea los desprotegidos. ¿Cuándo les ha interesado la población civil? Si la justicia en este país está vendida al mejor postor, lo dijo antes el presidente, lo dijo. Es necesario acabar con la corrupción. Es increíble que en este país todavía no se castigue la corrupción como delito grave. Un país que ocupa el lugar 135 entre los más corruptos. Ahí les hablan, jueces. Ahí les hablan. ¿A quién le cobraron 30,000 pesos por dejarlo libre, Carlos? A León Trawitz. León Trawitz, el general. León Trawitz, es que es el general. ¿Y qué chingados tiene que ser el general? Pues era el que cuidaba los ductos. Bueno, no los cuidaba, aclarando, los ordeñaba. Y si no los ordeñaba, pues lo hacían otros. Dicen que tanto peca el que mata la vaca, el que le agarra la pata. Entonces, pues sabe de qué habla, pero puras mamadas. Ahora, ¿qué dijo don Porfirio Muñoz Ledo? Le corrigió la plana, facilito. A ver, ¿qué le dijo? Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, enfatizó sobre la llamada Cuarta Transformación. Dijo: el país vivió un momento de transición democrática, gracias a que consiguió, a través de un relevante movimiento social, y debe llamársele una transformación. Por primera vez se ha roto un equilibrio de fuerzas. La historia se vino del lado en que queríamos.
Señaló y destacó que la dirección que tomarán los cambios gubernamentales, la demanda popular está clara. Eres fruto del impulso y la memoria, pero tenemos que evitar toda clase de descalificaciones, entusiasmos desmedidos y temores inútiles. ¿Qué hacemos con la cuarta transformación? Plantea la pregunta. Yo digo que impone. La gente sabe que está en ella. Solo nos quedan 25 días y 12 proyectos mayores acumulados como la nueva ley general del Congreso. Si no se satisfacen las necesidades más inmediatas de la gente, será muy difícil en los meses próximos seguir adelante. Tenemos la obligación de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe abanderar el modelo de transformación en México y dijo que tiene la obligación de ser motor del cambio social. Llamó a transitar a una realidad que tenga como eje el programa social de la Constitución de los derechos sociales. En otras palabras, le dijo, no te hagas pendejo, ya es traducción chaira. A ver. Ustedes han estado fuera de la cuarta transformación. ¿Qué dice Saldívar? El presidente López Obrador Saldívar. Ok, presidente, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el presidente? Dice, acompañado al gobernador de Querétaro y Porfirio Muñoz Ledo, respectivamente, así como el ministro de la... ¿Qué dice? Así como no, son los que estuvieron. Escribiendo a todos los que estuvieron. Porque también estuvo ahí Olga Sánchez Cordero, que destacó esta tarde allá en Querétaro que la Constitución de 1917 ha sido la de mayor permanencia de las tres que México ha tenido en su historia, porque fue el pueblo de México el que dio su mano y condujo su primera por su creación. Bueno, pues yo creo que han estado impugnando, han estado expresando los nuevos legisladores desde hace 10 años, desde que ya es necesaria una nueva constitución en México. No estaría mal convocar a un nuevo constituyente. Una nueva constituyente, porque la anterior a esa fue en 1957, en aquellos tiempos de don Benito Juárez. 1800. Sí. 1857, y luego vino la de 1917, que fue con Venustiano Carranza. Así es. Entonces, de las 130 y tantos, 160 y tantas leyes que formaron la Constitución de aquel lado, nada más 22 han sido intocables hasta el día de hoy. Ya la mayoría han sido modificadas. Creo que manoseadas muchas veces. Ahora, dijo ahorita el entogado, acerca de que han sido beneficiosas para el país todas las reformas que se han hecho a la Constitución. Yo opino caso contrario. Ha sido de perjuicio. De perjuicio hacia ese platillo que él desconoce. Ese platillo que se llama pueblo. Ese platillo también, como dijo, el de los olvidados. El de los discriminados. No los conoce, Elvino. No habla, se le llama retórica, demagogia, palabrería hueca, vana, sin sentido, porque no llega a sentirlo, porque están al servicio del poder, del dinero, a los que todavía lo tienen. De hecho, en este caso, la señora Olga Sánchez Cordero, ex integrante de este cuerpo colegiado, dijo, leer la Constitución no es ejercicio de un solo sentido. Lo sabemos quienes tenemos la profesión de abogado, y en especial quienes nos hemos desempeñado como jueces. Y consideró que jueces y magistrados y ministros están obligados a leer y releer los 136 artículos de la Constitución, sin importar quién la lea o cómo la lea, tiene un fin común, el bien de nuestra patria. Pues como rollo, doña Olga, está muy bien. Ahora usted tiene una oportunidad extraordinaria en gobernación para darle vida. Pues ándale, darle vida. Darle vida a los olvidados, a los invisibles, a los discriminados, a los más pobres de este país. Los únicos que están en respuesta franca hacia ese sector de seres invisibles es el presidente, que es el jefe del Ejecutivo, y su equipo, senadores y diputados. No con menos problemas, porque problemas los han tenido. Ahí tienen a la oposición, PRI, PAN, PRD, MC, que se sienten la nueva jerarquía política de la oposición.
así iban a quedar, como unos chamacos ahí groseros. Pero desde la Secretaría de Gobernación, porque fue juez y porque no es correcto. Liberen las cuentas de Hidrocina. Es que no son terroristas. No hay una intervención internacional. No mamen, eso es burlarse de la gente. Si no somos abogados, pero el sentido común establece que esa es una pinche tranza. ¿De qué otra manera le puedo llamar? No soy abogado, pero tampoco soy un ignorante de las leyes. ¿Cómo es posible que dejen a León Trauitz con 30,000 pesos? No, digan cuánto fue el billete que se llevaron por debajo del agua. Por eso la Constitución tiene tantos vericuetos, por eso las argucias legaloides, por eso tanto que vemos, nos cansan, nos hartan, diría el propio presidente, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Te lo pongo. Bueno. El presidente cuando dijo eso. Sí, por favor. A ver, ¿qué dijo el presidente? Pero nomás quítalo de ahí en medio para que lo vea. Fíjate que no se puede manipular. Bueno, igual le hemos comentado lo que dijo el presidente. El lugar 135 entre los más corruptos. ¿Cómo? Y este señor, el ministro presidente Arturo Saldívar, estamos en deuda. Mire usted lo que dijo. Se lo voy a repetir para que... Chingado. Es que cómo es posible que así con toda impunidad se den este baño. Estamos en deuda con el pueblo de México. Están en deuda, siguen en deuda. En deuda con los desprotegidos. ¿Cuándo los han amparado? Estamos en deuda con los discriminados. ¿Y cuándo los han reconocido? En deuda con los pueblos indígenas. Son a los que más han chingoteado. En deuda con las niñas y niños, pues si están impotentes ante ustedes. En deuda con los grupos vulnerables, pues han seguido así toda la vida. Con las mujeres, pues con todos están en deuda. Aquí no es que estén en deuda. ¿Cuándo? ¿Cuándo ustedes van a saldar esa deuda? Porque al menos la cuarta transformación, como llamó Porfirio Muñoz Ledo, esa ya está en marcha y tiene acciones. No, queremos saber cuándo las ratas entogadas van a ser verdaderamente garantes de esta Constitución, garantes de estas leyes, garantes de estas acciones que hablan pero que no hacen. De estos 136 artículos constitucionales, ¿cuándo van a ser garantes, garantía de que se respeten? Si sabemos que hasta el día de hoy se venden al mejor postor. No lo digo de Saldívar, pero lo digo en conjunto el Poder Judicial, que se resiste a los cambios, que se resiste hasta en los sueldos. Ya no hablemos de las tranzas que se generan adentro, bajo la mesa, en lo oscurito, de las tranzas que todos vemos y conocemos. Lo que tenemos que informar, Carlos Federico, pues vámonos, amigo. Esto es lo que... Yo quise ponerle lo que dijo el presidente. Bueno, igual ya se los leímos, ¿verdad? A los entogados que les dijo ayer, ¿te acuerdas? Ah, ok. De todas maneras los va a señalar, dijo, cuando menos los voy a señalar, los voy a exhibir, porque eso es lo que ustedes... Entonces, hoy se le descontaba de las participaciones a los gobiernos estatales lo que el gobierno federal devolvía de impuestos a los que hacían los influyentes, a los machuchones, los machuchones, con sus abogados. A huevo, esos son los abogados de Diego. Que iban con los barbas con el señor magistrado. Porque ni siquiera son buenos abogados. Tienen agarraderas. Tenían a su servicio a funcionarios de la Procuraduría. Oilo. Y mucha influencia en el Poder Judicial. Ahí está. Todo eso se acabó. Y el juez, magistrado, ministro, que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado. Cuando menos.
Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo de que hubo una tranza, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Más claro ni el agua. Ahí tiene usted al presidente Carlos Federico, pues el mensaje fue duro, directo y a la cabeza. Desde ayer. Informados en Conexión MX. Dele like al video, suscríbase a Conexión MX si no lo ha hecho. Nos vemos en la próxima emisión, donde siempre ustedes son los principales invitados. Hasta la próxima.